Saludos estudiantes, le habla el profesor Nelius Torres y ahora vamos a trabajar, a crear el video de la parte de las historias de las computadoras. Vean que esta es de la semana del 27 al 2 de septiembre. Vamos a hablar ahora rapidito sobre las computadoras, dispositivos precursores, las generaciones, un poquito de historia. Vamos a ver una película que ya separé un día, el jueves el jueves 30 a la hora universal. Aquellos de ustedes que no puedan ir a ver la película, aparte de eso se va a filmar también en la hojita de la leyada y a llenar la tarjeta, cualquier cosita, pero si no pueden ir ese día, pues hay varias alternativas. Una de ellas es entonces, en cuanto a la película se refiere, porque va a haber un quiz de ella, o verla por YouTube en pedazos. Se podría comprar si de verdaderamente les gusta o le interesa, o ir a mi oficina en las horas mías de oficina y verla. ¿Verdad? Generalmente yo estoy de 10 a 12 por lo menos, entre el lunes y el jueves me pueden conseguir, la pueden ver en mi oficina, yo la pongo en la computadora, con eso no hay problema. Vamos a ver también un apéndice de las pantallas GUI, que son gráficas y los medios de almacenamiento. Vamos a tomar el quiz, que el quiz yo se lo voy a poner para este viernes 31 de agosto, desde la 1 de la tarde hasta el sábado a la medianoche. O sea que tienen un día y pico, casi 2 días para trabajar, tomar el quiz. El quiz va a ser por tiempo, más o menos son como 40 y 74 preguntas, si no me equivoco, a minuto y medio por pregunta en términos de tiempo, ¿verdad? Pero eso después cuando vean las instrucciones, pues lo pueden chequear. Y como dije, la posible reunión de la película para el jueves 30 de 11:30 a 1 en la hora universal, salón 124. Pues vamos primero a ver la parte de historia de las computadoras. Vamos a abrirle la presentación. Básicamente en la historia pues vamos a ver como expliqué anteriormente, los dispositivos precursores y las 4 generaciones principales y un poquito de historia. Pues miren, en cuanto a los dispositivos precursores, si vamos desde el principio de la creación, ¿verdad? Podemos decir que la primera computadora ya para hace 3000 años antes de Cristo, pues se podría considerar los dedos de la mano. Mucha gente todavía cuenta con los dedos de vez en cuando, o sea que se podría considerar que esa fue la primera computadora. Para el 500 antes de Cristo, pues comenzó el ábaco, ¿verdad? Ahí se hizo el ábaco, que eran básicamente unos rieles, ¿verdad? De metal con unas rueditas, con unas bolitas, ¿verdad? Que con eso se movían de un lado a otro y con eso se contaba y se hacía un montón de cosas, se multiplicaba, sumaba, o sea, se hacían operaciones matemáticas. Bien interesante. Entonces se puede considerar la primera herramienta fuera de las manos, ¿verdad? En cuanto a como dispositivo precursor. Para el siglo XVII, en el 64, Blaise Pascal, y de hecho hay un lenguaje de programación que se llama Pascal, inventó la primera calculadora de madera y ruedas dentadas y se llamó la Pascalina. Para el 1673, la máquina de Leibniz mejora esa Pascalina e incluyó entonces multiplicación y división. Para el siglo XIX, la máquina analítica creada por Babbage fue para el 1833, utilizaba tarjetas perforadas, lo usaron para censos y demás. Y aunque parezca increíble, esta tecnología de usar tarjetas perforadas comenzó en esa época y se estuvo usando prácticamente, yo creo que a finales de los 80 o principios de los 90, por lo menos aquí en Puerto Rico. Es bien interesante cómo esa tecnología duró tanto tiempo. Está la máquina tabuladora creada por Hollery. Es así, perdón, que fue la máquina, esta fue la analítica en el 1833 y para el 90 entonces fue que se creó, claro, usaba tarjetas, la máquina de Hollery para el propósito del censo. Esta fue la que se usó para propósitos de censo y sobre esa máquina, usando esa máquina de base, fue que Hollery fundó la compañía, la empresa que se conoce hoy como IBM. Luego para el siglo XX, en el 1946, Howard Aiken diseña la máquina Mark I, que viene siendo la primera computadora electromecánica, o sea, que usaba componentes mecánicos y eléctricos. Es importante recalcar que IBM hasta cierto momento durante los 80 y se puede decir tal vez principios de los 90 fue la compañía más grande o más importante de computadoras, lo que hoy viene siendo tal vez Microsoft. Lo único que IBM se especializaba en equipo, en hardware, y Microsoft se especializa en software.
Para que vean ejemplos de figura, pues más o menos el ábaco, esto es más o menos un ábaco, la pascalina, vean que era con unos dientitos, unas ruedas, y acá arribita, pues se podían obtener los resultados. Entonces, vamos a ver 4 generaciones de computadoras, básicamente. Siempre hay una palabra o término clave que identifica cada una de ellas. La primera generación, del 46 al 55, fue más o menos aproximadamente del 1946 al 55. La tecnología de esta generación se basaba en grandes y pesadas válvulas de vacío, las cuales se sobrecalentaban y había que cambiarlas con frecuencia. O sea, estas primeras máquinas, que hay incluida la de Mark I, pues tenían unas válvulas, unas bombillas, que con eso pues prendían y apagaban y creaban el estado binario, que lo estudiamos, ¿se acuerdan? En la parte de literacia, de ahí que salen los unos y los ceros. Pero esas bombillas, una, producían mucho calor, y dos, pues se fundían con frecuencia, ¿verdad? Y había que estarlas reemplazando. El ingreso y salida de esas computadoras se hacía mediante tarjetas o unas cintas perforadas. Como una, eh, se podría decir, sí, como una especie de cinta larga, pero de papel. Y entonces con perforaciones, por lo que el procesamiento de la información era bien lento y era secuencial. No se podía, no es como hoy día que tú tienes un disco duro y tú quieres un documento o ver una canción, tú vas directo a esa canción sin que tenga que leer todo lo que había anterior a eso. Y esa fue la primera generación. Ahí veo un ejemplo en el 46, en la Universidad de Pensilvania, era la ENIAC, tiene una computadora súper grande, ¿verdad? Con muchos componentes en las paredes y tablones, etcétera. Y básicamente esa fue la primera generación. Que total, con una calculadora que usted compre en una farmacia que valga 5 pesos, hace más cálculos y más cosas que lo que hacía con esta computadora que valía millones en aquella época. Pero así es como tuvo que comenzar todo. Aquí hay otro ejemplo del 51, la Univac. Aquí no se ve bien, pero este panel tiene muchos switches que el operador pues prendía y apagaba y activaba cosas en la computadora, que había que hacer unos procesos manuales. Luego está la segunda generación. En la segunda generación, pues fue más o menos del 56 al 64. En esta generación las computadoras utilizaban transistores que eran mucho más pequeños y confiables que las válvulas de vacío. El tamaño de las computadoras se redujo considerablemente. Los datos comenzaron en cilindros, en vez de discos duros eran como una especie de cilindros, y cintas magnéticas surgieron en esa segunda generación. También aparece un nuevo periférico de salida, la impresora, y se desarrollan los primeros lenguajes de alto nivel como Fortran y COBOL. Y se empezaron a usar con fines comerciales desde la segunda generación en adelante. O sea, aquí la palabra clave es transistores. Ellas eran tubos al vacío. En la segunda generación, los transistores. Ejemplo, ahí bien puso el sistema 360, que ya empezaban a surgir las pantallas también en aquella época. Y ese es más o menos un ejemplo. Vamos ahora a la tercera generación, fue más o menos del 65 al 70. En esta generación se caracteriza por la utilización de chips de circuitos integrados. Esa es la palabra clave que identifica esta generación. Un chip permite agrupar miles de transistores en una oblea de silicio apenas más grande que un transistor. De ese modo, la velocidad de procesamiento se incrementó sustancialmente. Asimismo, se mejoran los sistemas de almacenamiento existentes y se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como Pascal, Basic y Logo. Y entonces las computadoras de esa tercera generación se comenzaron a utilizar con otros fines más allá del comercial y del militar, que fueron las primeras intenciones al crear las computadoras. Y aquí la palabra clave, circuitos integrados, de esa tercera generación. Un ejemplo, fíjense que ya pues parecían como lavadoras, más chiquititas, todavía eran grandes, ¿verdad? Y consumían mucha energía, había que ponerles pisos falsos, etcétera. Pero eran mucho más pequeñas comparadas con aquellas que cogían paredes completas y más manejables. Luego finalmente la cuarta generación, que es la que seguimos todavía hoy día, comienza del 71, que parece bien viejo, ¿verdad? Hasta el presente. Pero ¿por qué duró mucho? Porque en el 1971 aparecen lo que se llaman los microprocesadores. Y los microprocesadores todavía seguimos trabajando con él. O sea, todavía no ha habido un cambio de tecnología radical que obligue a crear una quinta generación. Porque los microprocesadores lo que han hecho es seguirse mejorando, mejorando, mejorando. Ahora son núcleos, tienen varios núcleos. Y han seguido trayendo mejoras, pero siguen siendo microprocesadores. Por eso es que nos hemos quedado en ese sentido en la cuarta generación, aunque hemos evolucionado un montón en términos de velocidad, rapidez, las pantallas, etcétera.
Pues como dije, aquí la palabra clave son los microprocesadores, eso es un gran adelanto en la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad sumamente impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales. Esta fue la década que nació, finales de los 70, principios de los 80, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. O sea, esta fue la generación clave para arrancar con lo que llamamos las computadoras de uso personal. Y de hecho vamos a ver un poquito de esa historia. Eso es parte de lo que se da en la historia en este tema. Y por un ejemplo, para que ustedes vean los microprocesadores, usted ve que esta placa completa y estas patitas, si usted se sorprendería saber que muchos de estos chips aquí tienen un cristal, o a veces tienen un pedacito de tape que uno saca y tiene el cristal, y uno ve como una cucarachita, se parece una cucarachita de plata. Y eso verdaderamente es el microprocesador. Todo lo demás, todo esto que usted aquí es caparazón, para que ese microprocesador tan chiquito se pueda conectar al motherboard de la computadora. Bien, bien interesante. Y eso fue para el 71. Eso obviamente ha cambiado un montón. Entonces vamos ahora a hablar rapidito. Fíjate que esta parte no es tan detenida, porque no es lo más importante, sobre la historia de la PC. Miren, obviamente con la película les va a ayudar a entender mejor lo que ha pasado, pero abuelo de pájaro. Para el 76, Steve Wozniak y Steve Jobs, me imagino que ustedes conocen a Steve Jobs. Eso yo lo preguntaba hace 5 o 6 años atrás o 10 y nadie me sabía decir quién es Steve Jobs. Steve Jobs es el que fundó junto con Steve Wozniak la compañía de Apple, la Mac, de que viene el iPhone, ¿verdad? El iPad y así por el estilo. Pues para el 76 ellos fundan esa compañía e inventan la primera microcomputadora de uso masivo. Y más tarde formaron, como dije, la compañía Apple, que llegó a ser la segunda compañía más grande del mundo, precedida solo por IBM, y esta por su parte IBM sigue siendo aún de las compañías más grandes, pero jamás y nunca actualmente tiene el poder y los recursos que tenía en aquel entonces. Eh, para el 81, para darles una idea, se vendieron 800.000 computadoras personales y en el siguiente año, en el 82, 1.400.000. Entre el 84 y el 87 se vendieron 60 millones de computadoras. Esos tres números simplemente le da a usted una idea de cómo esos primeros años de la década de los 80 el uso de las microcomputadoras tuvo un auge enorme y siguió hasta lo que es hoy día. ¿Ok? Por lo tanto, no dudamos de su impacto y de cómo penetró el mercado el uso de la computadora personal. Para darles una idea bien rapidita, y después en la película ustedes lo puedan juzgar. Para el 76, como dije, se creaba la compañía Apple, donde Wozniak y Steve Jobs pues que empiezan a crear las máquinas que irónicamente, esa bien interesante, se la hicieron en una marquesina de una casa. Luego para el 81, claro, ¿qué pasó con esto? Voy a darles un trasfondo de esto que les va a ayudar a entender la película. Ellos fundan la compañía 76, fue un verdadero éxito. Ellos estaban alcanzando a la compañía IBM. Steve Jobs, que es el fundador de Apple, el creador que ha fundado todas estas innovaciones recientes como el iPhone, etcétera, tenía una guerra a muerte con IBM y querían eliminarlos y sacarlos del mercado. ¿Qué pasó? IBM vio cómo Apple estaba con estas microcomputadoras, estaba haciendo negocio, le vio el futuro. Recuerden que la especialidad de IBM en aquel entonces era el hardware. Y vieron que esas máquinas que estaba produciendo Apple eventualmente tenían futuro. Mucha gente en aquella época no lo veía y no lo entendía, lo van a notar en la película, pero IBM sí. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una máquina, vamos a aprovechar el poder que tenemos, vamos a hacer una máquina para hacerle frente a ellos y obviamente sacarlos del mercado. Y ahí es que ellos inventan para el 81 hacer la PC. O sea que para el 81 ellos lo lanzan al mercado para competir con las computadoras que vendía Apple y, ¿verdad? Y evitar ese progreso que Apple estaba teniendo. Pero cometieron dos errores bien fatales en la toma. Todo esto es tomas de decisiones gerenciales de las compañías. Y ustedes que son de administración de empresas, pues deben tener eso en mente. Lo importante que son las tomas de decisiones y tomar decisiones correctas. Ellos no tenían un sistema operativo, porque acuérdate, ellos se especializaban en hardware, no software. Y entonces, y no tenían el procesador, que no sé por qué no lo hicieron. Entonces,
se lo dieron a dos compañías que en aquel momento nadie conocía. El procesador pues se lo dieron a una compañía que se llamaba Intel, que todo el mundo lo conoce y sabe que la mayoría de las computadoras de hoy día usan Intel. Hay un grupo grande que usa AMD, ¿verdad? Pero yo diría que por lo menos 2/3 mínimo usan Intel. Entonces, y el sistema operativo se lo dieron a una compañía que nadie conocía en aquel momento, que era Microsoft. Y Microsoft les vendió un sistema operativo llamado DOS. Lo que es interesante y lo irónico de esto es, o sea, que esas dos cosas hicieron que tanto la compañía Intel como la compañía Microsoft surgieran como compañías grandes e importantes y lo siguen siendo hoy día. O sea, IBM lo que hizo fue impulsar esas dos compañías que si ellos por sus propios recursos hubieran hecho un sistema operativo y hubieran trabajado en el procesador, sabrá Dios si ellos todavía hubiesen seguido siendo la compañía dominante de computadoras. Pero como se lo vendieron, se lo permitieron que ellos lo hicieran, pues empujaron esta compañía. Entonces, lo otro irónico de Microsoft con DOS es que Microsoft no tenía un sistema operativo cuando se lo fue a vender a IBM, y lo van a ver en la película. Ellos le dijeron, mira, sabemos que están haciendo tu máquina, que eso es para pelear contra Apple. Nosotros tenemos el sistema operativo, o sea, sabemos que no tiene sistema operativo y queremos darte uno. Bueno, en la película sale que cuando ellos salen de la reunión, que obviamente IBM los contrata, uno de los ayudantes de Bill Gates, ¿verdad? Que es el fundador de Microsoft, uno de los fundadores, le dice, pues mira, ¿dónde vas a conseguir el sistema operativo? Y él le dice, no, tú conoces a fulanito de tal que tiene un sistema operativo y que se lo comprara. Y así efectivamente fue, ellos se lo compraron a esa persona y con ese mismo sistema fue que ellos se hicieron ricos. O sea, ellos ya tenían una venta de algo que no habían comprado. Y no me acuerdo cuánto fue la cantidad que lo vendió, 20.000, 30.000, algo así fue. Y los hizo millonarios por algo que hizo otra persona. Pero así son las cosas en la vida y sobre todo en el mundo de las computadoras. La computadora IBM tuvo un gran éxito debido a que tenía su arquitectura abierta. Abierta quiere decir que todas otras compañías conocen lo que tienen adentro y yo pues puedo hacer discos duros para lo que era la IBM PC y podía hacer memoria, podía hacer otras cositas. Podía hacer también ¿cómo se dice? Discos duros, memoria. Podía hacer varias cosas que se podían utilizar, o sea, que otras compañías podían vender. Al hacer abierto, pues entonces mucha gente empezó a comprar equipos de otra gente, vinieron los clones, a hacer clones y entonces, y a venderlas más baratas que las IBM PC que estaban en el mercado en ese entonces. Y finalmente, ¿qué pasa? Pues, irónicamente, todos esos clones sacan a la compañía de IBM de la lucha de las PC. Ahí está Compaq, Gateway, Hewlett Packard y todas esas compañías que muchas de ustedes las conocen. Entonces, hoy día si usted busca, usted no ve máquinas IBM, o sea, laptops y desktops, es raro verlas, las hay, bien poquitas, todavía quedan por ahí, pero prácticamente ellos están fuera del mercado, de lo que ellos mismos crearon. Ellos trataron de demandar, pero al ser abierta, pues no tenían opción. Entonces, cuando en el 81 nace la PC, pues entonces empieza la lucha entre Apple y IBM, pero con Microsoft velando la movida. Para el 84 es que sale la Mac de Apple. Van a verlo en la película, bien interesante. Y para el 86 sale la primera versión de Windows. Lo que yo les voy a dejar que ustedes vean de la película es cómo Steve Jobs se basa para hacer esa Mac, que fue la primera que tuvo el sistema operativo gráfico y demás, etcétera. Y cómo para el 86 Windows puede sacar el Windows 1.0. ¿Qué tuvo que hacer ellos para poderlo sacar? Luego viene el sistema operativo gráfico, el background, para que tengan una idea. Miren, el sistema operativo gráfico, unos ingenieros de California crean ese primer sistema operativo gráfico para la compañía Xerox, ¿ok? Que fue a finales de los años 70. ¿Qué pasa? Cuando ellos se lo presentan a Xerox, Xerox entiende que eso no era factible, que nadie, y lo engavetan. Mira, eso no tiene futuro, eso la gente no lo va a usar, eso del mouse, y ahí fue que ellos empezaron a hablar del mouse, que si se acuerdan de mi presentación de literacia, el mouse es de los 60 todavía. Ya sé, ya eso existía, ese uso. Entonces, Steve Jobs pide ver eso, se entera de ese proyecto
Y de ahí, o sea, y va a la compañía Xerox y le hacen una presentación de ese sistema. Y creo que sacó, no sé si los blueprints, los diseños, o sea, un trabajo que quien verdaderamente tuvo el crédito fueron esos ingenieros de California. Y de ahí saca las ideas para hacer Apple y eventualmente o sea, para hacer la Macintosh de la compañía Apple para el 84, que fue que salió, ¿verdad? Este, ¿Qué pasa? Bill Gates ve de Microsoft tenía mucho éxito con la PC, pero vieron que la Mac le podía, como quien dice, cortar las alas a la PC, y como ellos estaban metidos en la PC, que era que tenían DOS, y por cada máquina le vendían algo, pues entonces ellos perdían si Apple ganaba. Entonces lo que le dijeron fue, miren, denme el blueprint, el diseño de la máquina, de la Macintosh. En la película van a ver el detalle de cómo. Y entonces, una vez que yo entienda eso, yo te puedo hacer programas como Word, Excel, porque ya yo estaban haciendo Office. Y irónicamente, y bien interesante, el primer Office que se hizo Microsoft lo hizo para la Mac, no lo hizo para IBM. Lo hicieron para la Mac. Pero entonces tuvieron el diseño interno de la Mac y sabían cómo trabajaba. Por eso es que entonces en el 84 sale la Macintosh, pero cuando para el 86 nace Windows, obviamente se basaron en lo que ellos estudiaron de la Mac. O sea, ellos se los robaron de la Mac, pero la Mac, si ustedes vienen a ver, se los robaron de los ingenieros de California. Quienes verdaderamente lo hicieron, no recibieron el crédito que yo entiendo que debieron haber recibido. Lo mismo, una mala decisión de la gerencia. Si la compañía Xerox, los gerentes, hubieran sacado provecho de eso, sabrá Dios si ellos fueran los que fueran los líderes en la tecnología hoy día, y no tal vez una compañía que uno la conoce más bien por las fotocopiadoras, ¿verdad? Que ya eso empieza a pasar de moda según se populariza el uso de tablets y otras cosas modernas. ¿Ok? Entonces, para comprender mejor la historia entre la compañía Apple y Microsoft, pues van a ver la película Pirates of Silicon Valley. Durante el curso en línea yo voy a separar un día para ver la película. Ya dije que era este jueves, ¿verdad? A la hora universal, el jueves 30 en el 124. Si no pueden asistir, ahí van a firmar también lo de la ley ADA y el prontuario y llenar tarjeta, etcétera. Si usted por algún motivo no puede ir, pues no se preocupe. En cuanto a la película, hay tres alternativas: o la compra, o la busca en YouTube, que está por partes, parte 1, parte 2, pero ahí es medio engorroso hacerlo de esa manera. O van a mi oficina, en mis horas de oficina asignada, y entonces pueden ver la película como tal. Y dura más o menos hora y media, que con eso yo se los permito, con eso no habría problema. Es cuestión entonces de que separen el tiempo. Usted coja la mejor alternativa, ¿verdad? Que se adapte. Y si vemos aquí, fíjese que todo tiene su era: la época de la piedra, el bronce, el hierro, la era moderna y la era de computadora, pero básicamente seguimos en lo mismo. Y los recursos jóvenes, cosas de Wikipedia, monografías y cosas de historia de la computadora. Y ya con eso terminamos la parte de la historia. Pues como les estaba diciendo, jóvenes, anteriormente, pues después de ya terminamos la parte de la historia, vamos entonces a ver a lo de la película. Aquí yo puse un pequeño trailer, no lo vamos a ver todo porque lo que dura un poquito, pero para que puedan ver algo. You don't have to worry about it. Y puedan tener una idea. Bill Gates and Steve Jobs, who I play. I need people with talent and artists. And how they gave birth to the entire computer revolution. Steve Jobs is a wonderful character to play. This is practically spiritual. When the script first came to me, I was very interested in the idea of playing the part, but really didn't know that it was something that I would be up to. Damn artists! We outshot our destiny, and now we gotta turn it all over these businessmen! It was only through a conversation with the director, Martin Burke, and his insistence that he believed I could do it. They hated it. Joey Slotnick is an actor who I was friends with before we started this job. My mom phoned a newspaper, told me I was building a computer, and they wanted to do a story. If you see Joey in normal life, he looks absolutely nothing like Steve Wozniak, but he grew his hair out and he grew this full beard and he put on a couple pounds, and overnight he became Steve Wozniak. Through his childhood relationship with Steve Wozniak, built the first prototype for what would be known as the Apple computer, and through his force of will,
managed to create a company out of their garage that is now one of the largest computer companies in the world. Bill Gates is the richest guy in the world because of what started in this room. Anthony Michael Hall plays Bill Gates. Hi. Steve, hi. How you doing? I'm Bill Gates. Yeah, hi. We had very few scenes together. You know, the movie is sort of split in half, where you follow the trajectory of Bill Gates' rise and that of Steve Jobs and the few interactions that they have between them. Did you read what I said in that newspaper story on us 2 days ago? No, what'd you say? But it only made the scenes when we actually did work together that much more sort of electric, because you'd already gotten a very clear understanding about how these two personalities could either mesh or collide. You're stealing from us! It's like Picasso said. Good artists copy. Great artists steal. The day after the movie aired on television, I was sitting in my house and the phone rang, and I answered in, it was Steve Jobs calling. Y vamos a detenerlo ahí para que era simplemente para que vieran una introducción. Ustedes pueden ver después el trailer completo, o pueden ver pedazos de la película por YouTube, y también en algún sitio deben estar por parte. Ok, vamos finalmente para terminar a discutir el apéndice del libro mío, donde habla de las pantallas gráficas y los medios de almacenamiento. Parte de esto también se va a hacer un par de preguntas en el examen, así que esto es importante también. Pero esto es bien cortito. Fíjense que aquí estoy dando la historia del ambiente gráfico. Primero, como dije, de Doug Engelbart, que incorporó el uso del mouse. Y eso fue en la década del 60. Miren cómo era ese primer mouse. Los famosos ingenieros de la compañía Xerox se llamaban Alan Kay, Larry Tesler y Dan Ingalls, entre otros, porque había más. Y esta fue esa primera pantalla gráfica. Si ustedes quieren, después el documento está accesible, o sea que ustedes lo pueden entonces subirlo, hacer zoom también, ampliarlo y verlo mejor. Lo que pasa es que aquí está corriendo por el web. Es mejor que lo vean como archivo y lo vean más grande. Steve Jobs creó la computadora Lisa, antes fue de la Macintosh. Para el 86 se creó la computadora Lisa. Pues como les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Pues esta pantalla gráfica que creó Steve Jobs se basó en esta otra que está arriba que crearon los ingenieros. Fíjense que el diseño no es bien bastante similar, si uno pudiera ver la pantalla en más detalles, pero es un diseño como quiera diferente. Obviamente este era más rústico, porque fue un prototipo inicial. Vean, para el 86 Apple creó un modelo más avanzado del Apple II y el sistema operativo se llamaba Apple GS OS, y este era el sistema para aquel entonces. Entre el 80 y el 85 la compañía Digital Research crearon un manejador gráfico que se utilizaba como una adición a las computadoras personales. Trabaja con CPM y con MS-DOS también. Fíjense en las similitudes que tenían estas primeras pantallas gráficas. Para el 84 la compañía Tandy crea la computadora Desmate, que tenía este formato, pero este formato usaba mucho texto, era como texto alineado. Para el 74, no, yo creo esto está mal, debe ser el 84, esto es para el 84, debo arreglar esto. La computadora Amiga fue lanzada para el 85 y su GUI se llamaba Workbench. No sé si es que en el 84 fue que la crearon o fue que dejé esto 74 un copy y es 85. ¿Es 84 o es 85? Pues Amiga, que era de Commodore, también tiró este ambiente gráfico. Del 81 al 85 la PC, al no tener una interfaz que era GUI, creó lo que se llamaba un Text User Interface, que era este tipo de pantalla, que sí tenía, fíjate que tenía scrolling y botones, pero estaba trabajando sobre un ambiente de texto. Para el 86, Deuce Paint fue un programa para manejo de gráficas que se hizo. No se puede apreciar bien esto. Chequenlo cuando usted baje el documento y déle zoom. Pero si usted llegó a ver las primeras versiones de Paint para Windows XP, por ejemplo, o Windows 3.11, los primeros que usaban ambiente gráfico, van a ver mucha similitud. De hecho, no estoy seguro, pero creo que este fue el programa que Windows compró para hacer lo que se llama hoy día lo que es Paint. De hecho, se llama Deluxe o Deluxe Paint. Para el 85, Microsoft lanzó Windows 1.0 y esta era una pantalla, más o menos
de aquel entonces. Para el 93, Windows 3.11 fue el que más se utilizó dentro del IBM PC. Las versiones gráficas fue Windows 3.11. Con esta sí yo llegué a trabajar mucho. Y duró hasta el 95, que fue que salió el famoso Windows 95. Para el 86, GEOS se hizo para la Commodore 64, y por eso es que es del 80. Y también, y luego para la Apple, este era el formato que tenía. Para el 85, dentro del mundo Linux, el sistema estándar Wii se llama X-Windows. Y estas fueron las primeras plataformas gráficas de aquel entonces. Para el 95 sale Windows 95 y Windows 98 más adelante, ¿verdad? Y luego Windows ME, y todas más o menos tenían esta pantalla bastante similar. Para el 2001 surge el Mac OS, que es ese. En el 92 IBM crea OS2, que era un sistema operativo que le estaba haciendo competencia. Al principio lo hicieron con Microsoft, después Microsoft se salió y ellos lo quisieron poner a combatir contra el Windows de Microsoft. De hecho, OS2 lo usaba el Banco Popular para las ATH en un momento dado. No sé si eso sigue siendo válido ahora, pero en un momento dado era OS2 el que tenía las PCs de las ATH. No sé si usted ha visto cuando abren una ATH, que es una PC, básicamente. Para el 89 se utilizó en la línea de computadoras llamadas NEX, este tipo de pantalla. 2001 el producto BEOS se utilizó como una alternativa para la plataforma Mac, o sea que hubo otra variación. Para el 2009, que eso es bastante reciente, surge la interfaz gráfica en 3 dimensiones. Y eso se usan generalmente en Fedora, en Mac OS. Hice Windows 7, yo no lo he visto en Windows 7. Habrá que activar algo, pero que son los desktops que tienen como un cuadrado, y en cada área pues tú puedes tener cosas diferentes. Y hasta ahí llega la parte gráfica. Finalmente los medios de almacenamiento del 64 y el 70 pues usaron este tipo de tarjeta perforada, que esto lo que tenía eran 80 columnas nada más. Yo podía poner 80 caracteres, y en este 96. Y eso fue, pues, como explicamos, de esas primeras generaciones de computadoras que usaban tarjetas. Pero yo recalqué que esto se vino a usar en Puerto Rico hasta finales de los 80, principios de los 90. Porque cuando se hacía puestas de caballo, en la tarjetita que te daban era una tarjeta perforada. El agua y la luz, lo que te enviaban por correo antes en esa época eran tarjetas perforadas también. Hasta la matrícula del recinto de Río Piedra, en un momento dado, finales de los 80 estoy hablando, principios de los 90, se hacía con tarjetas perforadas. Si una sección era para 30 estudiantes, se perforaban 30 tarjetas que tenían codificado acá arribita la curso y sección. Y con eso se lo daban al estudiante, y al momento del pagar, él entregaba esas tarjetas y quedaba matriculado. Las primeras computadoras también, que dicen 60, 70, pero las primeras generaciones que yo dije que trabajan con cinta perforada, pues mírela aquí. Esto es tarjeta perforada, esta es cinta perforada. Esta fue la cinta magnética, se usó mucho del 50 hasta la década de los 80, hasta los de los 90 podría decir yo. El precursor del disco duro, que era un cilindro, que yo lo mencioné, míralo aquí cómo es. Lo bueno de esto es que les da una idea de cómo trabajaban eso. Los floppy, que tal vez ustedes vieron el de 3,5, que era el más pequeño, luego 5 1/4, y este era como de 8 pulgadas, que era uno bien grande. Estaba el zip drive, que cogía 100 megabytes. Recuerden que el floppy lo que cogía era 1.44, 1 mega, y no llegaba al mega y medio. Ok, usted hacía una presentación en PowerPoint, ponía un par de gráficas, ya eso no servía. Luego el zip drive, que sí cogía 100, 250 y llegó hasta 750, pero era carísimo, eran como 20 o 30 pesos un disquito de eso. Estaba el Super Disk, que era de 120 o 240, que eso se parecía más al floppy normal que uno que llegó a trabajar, pero lo mismo, los precios eran altos. Después usted sabe que lo que cambió al mercado, quitó todo eso, estos floppies, vino a ser el Flash Memory. Le llaman Flash Memory, le llaman John Drive, o Pen Drive, cualquiera de las tres. Y hoy día pues pueden llegar hasta este numerito está mal también, tengo que arreglarlo. 32, 64, 128 gigas, 256, llegan a unos tamaños bastante grandes, pero ya esto está phasing out, ya esto está saliendo esa tecnología, y lo que se está usando es esto último. La internet se está convirtiendo hoy día en un medio de almacenamiento muy común. El concepto de nube o cloud apoya esta estructura. El mejor ejemplo es Dropbox, que yo puedo almacenar cosas en el internet y después abrirlas en cualquier otra computadora sin problema. Bueno, jóvenes, con esto terminamos la parte de almacenamiento y terminamos todo el tema de la historia de las computadoras. Lo que les faltaría es ver la película.
ya vimos el apéndice y entonces tomar el quiz que va a ser el viernes, comenzando el viernes. Cualquier cosita, como nos vamos a reunir antes, que es el jueves 30 de agosto, pues usted puede entonces hacer cualquier duda o pregunta que usted tenga. Bueno, jóvenes, hasta aquí termina la presentación.